Comida. Oye, pero no tendrán un chiclecito por ahí, porque de repente me sale un tubito, un poquito. Un eructico. Y yo apenas hago así suavecito. Usted me pasó de pescar. Claro. Me lo pasé completo. Ay, Dios. Eso le digo. Me da un pequeño eructico. Marisa, y él le va a chupar la cola. Mari, que a chupar. ¿Quiere que le diga que Mari, que a chupar cola bajo el agua? ¡Ay, Alirio! Ahí me llevo esas botellas para allá. Mari, que se prepare esa noche. Está salado. Claro, pero mire, venga acá, Nuri, pero Que a chupar cola. yo no sé, pero yo quedé con un poquitico. Lo único que tiene que tener, mira Romari, lo único que tiene que tener cuidado es cuando eructe. No más un toquecito. Nomás estoy echando un toquecito. Puta. Y yo mismo me lo aguanto. No me faltó y no el limón. Ahorita con medio limón resuelvo. Con medio limón arreglo esa vaina, huevos. Pero todavía, yo estoy como los pelícanos, chamo. Todavía no me han terminado de bajar. ¡Aquí lo tengo! No se ve la figura. Entonces no me ha bajado, hermano. Un masaje, a ver. Hijo de puta, me tiene ahogado. No puedo ni respirar bien, Alirio. Ay, coño, la madre. Pero bien sabroso, Alirio, ¿ah? Ah, pues puta. O sea, natural, hermano. Natural. Pura vitamina porque como no recibió calor de nada. De nada, no hubo descongelación. Directo, no es que estaba chapaleando todavía. Estaba vivo ese bicho. Directo, ¿ah? Así. Entonces, Pero crudo así, Esto no recibe calor. Alirio, mire. No recibe calor de nada. Mire pues, sin mentira, mire. Una espina. Una espina ahí. Una escamita, véala. Vea la escamita ahí, véala. Se puede apreciar ahí la escamita, pero hasta esta vaina no la desperdicio yo, ¿ah? Estas son 2 horas de energía que yo me lanzo. Esto hace las funciones de chicle. Como no hay chicle en la selva, lo que hago es masticar parejo. se acabó de chepecha. Puño. Oiga, pero qué gente. Nori, aquí estoy más... ¡Ay, hueputa! Estoy masticando chicle. Se me cayó el chicle del grito. Perdí el chicle. Compramos una caja. Como 12. No, fueron 6 y 6. Bueno, ahorita No, que vale. 6 y 6, No, 12 no, 24 cervezas traíamos. 24. ¿Qué me hicieron la cabeza? Esto no la va a dejar emborrachar, porque cada que está medio prendida le meto un poco cabeza. Pero la tengo aquí todavía. No me ha bajado. Entró en retroceso porque la espuela, las espinas y las escamas tenía que haberla metido de punta para abajo. La metí fue al revés. Aquí la tengo. Estoy como los perros y los gatos. ¿Dónde está la cara? Para mí no hay mejor almuerzo que ese. Natural. Me dice, no es sushi. No como Puro sushi. Ahí lo pesqué. Son los seguidores. Vamos a buscar.
Yo lo compré cuando estábamos allá y me lo metí en el bolsillo. Y cuando me tiré en el agua, entonces esos peces eran detrás del culo mío mordiéndome. Ustedes no me oyeron gritando. Cuando me tiré, cuando ahorita yo lo cargaba en el bolsillo de las huevas. Y cuando yo me tiré, que lo vean calentar las huevas ahí y me lo llevo. Y cuando me tiré en la lancha, cuando llegamos, ¿no vio? Me lo tiré cuando todos los peces, como tenía sangre, toda vaina. Todos los peces iban detrás de ella mordiéndome las huevas. No me oyó que estaba corriendo. Y yo, ¡ay, ay! Llamando a la chef, puta, ¡pare! ¡Ay, descarado! ¡Ay, ¿sabes qué te puta pescado! Y lo guardé en las huevas todo el tiempo. Todo el tiempo estaba sancochado, ya estaba preparadito. Así. Y la cabeza que la hice yo. Usted no la come. Mira, Yesca, se le está acercando un cocodrilo ahí. A la Yesca. Deme acá que estamos en una situación difícil. Ahí llegó otro cocodrilo a enfrentarse con él. Una ballena a enfrentarse con el cocodrilo. Ay, eso. Oye, se acabó la cerveza. Sí, ahí compramos otra, ahí prendemos una Yesca. Más que para resolver. Ese cocodrilo me mira feo. Me mira feo. Ataque. Se está riendo. Se saborea. Y mire cómo se lambe y se está riendo. Se prepara para el ataque, pero tranquilo, yo lo tengo dominado. En una situación como estas, silencio, yo lo voy a dominar. Yo dejo que él me ataque. Me tiró un picotazo, pero no, tranquilo. Yo le hice creer que yo le tuve miedo, pero yo lo ataco. Yo me le sumerjo y lo ataco. Silencio, voy a tratar de sorprenderlo. ¡Ay, guaputa! ¡Lo tengo dominado! ¡Lo tengo dominado! ¡Cocodrilo, me puta! ¡Apoyar ese animal! ¡Apoyar! ¡Me quiere dar con la cola! ¡Lánzate! ¡Me quiere atacar con la cola! ¡Ay, ¡un pulpo! ¡Un pulpo! Este pulpo yo lo domino. Hay que agarrarlo suave por la parte de encima, ¿no? No se le ocurra tocar por debajo. Tiene una tinta fuerte. Esa tinta puede ser venenosa para cualquier ser humano. Pero yo, tomándome energía potenciómetra, solamente yo la puedo tomar. Ajá. Yo puedo recuperar. ¿Qué podrá hacer usted pues, con un pulpo y un cocodrilo? El pulpo yo lo utilizo. Enamoro al cocodrilo. Ajá, ¿cómo atacaría usted el cocodrilo si va lentamente? Está confiado. El cocodrilo va lentamente, ¿cómo atacaría usted? Yo lo tengo aquí suave. En un caso de peligro, ¿qué haría uno? Este cocodrilo. ¡Ah! ¡Me mordió! Pero tranquilos. Vuelvo a atacarlo. Estamos frente a un caso de un cocodrilo volador. Es peor todavía. Vuela. Pero miren la técnica cuando él me asalta por el aire. Miren. Me asalta por el aire. Papá también, ¿cómo se ve? ¡Ataque, ataque! ¡Ataco! ¡Cocodrilo! ¡Animal feroz! ¡Que primero nació el niño Jesús que goza! ¡No tengo dominado!
¡Pero camarógrafo! ¡Ayúdame, camarógrafo! Se le voló el tigre. Salió corriendo, le dio miedo. Menos mal que se fue. ¡Se viene el ataque! Lo agarro. En un caso que haría uno que lo ataque un cocodrilo. Aquí lo tengo con calma. Ustedes saben, quieto. Él piensa que yo soy el macho de la manada. Suave, lo controlo. No se me acerque el camarógrafo. Yo lo tengo dominado, ¿ah? Esto puede ser peligroso para ustedes. Pero como yo soy la yesca y prendo candela en todas partes, lo tengo controlado. Miren esta vaina. Silencio. Levanto un pie por aquí. Con calma. Lo someto aquí. Miren la técnica. Volteo. Le tengo una pata aquí agarrada, miren. ¿Qué le pasó al cazador de cocodrilos? Y el cazador de cocodrilos en un caso que lo ataque. Se portó necio el cocodrilo. Se portó necio. Y esta es otra. Tome un sorbito para que pueda controlar el cocodrilo. Esta es otra técnica, ¿no? ¿Cuál técnica? La aprendí yo cuando estaba en la armada. Pero está llegando mucho a la orilla el cocodrilo. Yo la aprendí allá en el grupo comando que estaba allá en las fuerzas especiales. Perdón. Esa no la aprendí en las fuerzas especiales, ¿eh? Esa tampoco. Esa la aprendí fue en mi casa. Me la enseñó mi abuelo. Mi abuelo Canuto. La voy con la... Ay, coño, la madre. Mi abuelo era recho. Ay, coño. Esta técnica esta sí me la enseñó el abuelo. Tiene que dominarlo, domarlo. Yo lo amo. No se inquiete. Esto es fuera de cámaras, esto. Ajá, fuera de cámara. No lo puede filmar la cámara, ojo. Ajá. Sí. Voy. Técnica. En este momento, porque Esta es la técnica que yo aprendí en las Fuerzas Armadas. Cuando usted tiene el cocodrilo así, el cocodrilo está confiado. Usted tiene que dominarlo, entrarle por detrás. Entra por detrás suavena, suavecito. Usted llega, lo acaricia con calma. Él cree que es la hembra de la manada, el macho de la manada. Llega así y se le hace así. De una, usted lo sorprende. Aquí le tapo los ojos. Le tapo los ojos, él queda listo. Enseguida vengo yo. Está ciego ese cocodrilo. Pero aquí hubo un pequeño error técnico. Se me bajó el short. ¿Ah? Se bajó el short. Le tengo jodido. Le tapo los ojos. y a dar ese caso. Y aquí en este caso me volteo, lo someto por este lado. Ajá, y luego. Aquí lo tengo jodido. Quieto, quieto. ¿Qué haría en ese caso? Aquí está indefenso. Ajá. Aprovecho y lo someto boca abajo. Ajá, ¿y qué haría? Aquí lo mando para el coche. Este cocodrilo. Ya puesto. Ese cocodrilo es rebelde. Mira dónde va. Ajá, pero usted no lo apoyó. No lo domino, pero hay otra ¿Cómo lo técnica. domina? Hay la técnica de la... Ojo, Ajá. el rabo de cochino. Así se llama esta técnica. Técnica del rabo de A ver, cochino. tome energías para que pueda dominar ese coco. Voy. No he visto que lo haya dominado. Tome un sorbo para que lo domine. Voy con la técnica del rabo de cochino. Espérate que todavía no me ha bajado ese puta pescado. Eso otra vez pescado. Ese puta pescado.